Muy buenos días a Fernando Tuesta. Él se encuentra en Panamá en una misión electoral compleja. Nos estaba contando que también en Panamá hay complejidades. Al candidato favorito, Martinelli, lo acaban de retirar. Tenía 60% de intención de voto. Lo han retirado. Martinelli había enfrentado varios procesos por corrupción, sobre todo vinculados con el caso Lavallato. Pero el segundo candidato tiene 12% y está en este momento en plena contienda electoral, en pleno proceso. Pero lo vamos a traer de regreso a Lima virtualmente, porque en las próximas horas es posible que el Perú regrese después de 31 años a la bicameralidad. Una solicitud, digamos, siempre añorada desde el mundo académico que Fernando Tuesta también lidera e integra, ¿no? ¿Por qué es buena la bicameralidad? Eso es lo primero que tendremos que preguntarnos todos los peruanos. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Mira, siempre es esta discusión difícil porque hay una animadversión muy alta hacia las instituciones, los partidos, y el Parlamento pues es el hogar de los partidos, ¿no? Ahí donde desempeñan, está la representación, y la gente no ve en él sino rechazo. Pero el Perú ha sido históricamente bicameral, vale decir que tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores hasta la Constitución de 93. Es más, nuestro país en ese momento, que tenía más o menos 12 millones y medio de electores, tenía 180 diputados. Hoy día somos 25 millones, un poco más. Es decir, en ese momento, con 12 millones de electores, teníamos más del doble, perdón, un poco más que los 130 que tenemos ahora, ¿no? Y además tenemos una Cámara de Senadores de 60 miembros. En total, 240. Fujimori, como lo hizo Chávez en realidad en Venezuela, posteriormente, como lo hicieron los militares en Ecuador en la década de los 70, cambiaron el diseño de la bicameralidad para la unicameralidad. No es en realidad esto una suerte del azar, sino porque la unicameralidad suele ser más propicia al control de un gobierno autoritario. Por eso incluso que las llamadas democracias populares del Este eran y son en realidad unicamerales, ¿no? Ahora, no voy a decir que todos los unicameralismos son así, ¿no? Es más, en Centroamérica, por ejemplo, donde estoy ahora, en el caso de Panamá, es una sola asamblea. Pero también son los países más pequeños. Bueno, entonces, acá viene el tema. El Congreso se divide en dos cámaras porque se asume también que debe tener un tipo de representación distinta en cada uno y porque tiene funciones distintas que permiten que el poder legislativo fluya sobre la base entonces de representación de funciones y también un cierto equilibrio entre ambos. De tal manera que las funciones que tiene, que son por un lado también la de legislar, la de control político, pero también de la elección de magistrados y otras, puedan ser mejor establecidas. Pero además acá hay un tema de demostración histórica que quizás los peruanos desconozcan, o quizás la mayoría, que es la siguiente. La unicameralidad se estableció en la Constitución bajo, en realidad, todos argumentos que no eran institucionales, sino básicamente políticos. Uno decía porque el Congreso en realidad era un espacio de corrupción. Dos, que no funcionaba bien en general. Y tres, porque gastaba mucho. Lo curioso de esto fue que el unicameralismo, desde el 95 que se estableció hasta hoy día, no funcionó mejor, funcionó peor. Y dos, al inicio, primer año gastó menos, pero luego incrementó de tal manera que con menos congresistas se gastó muchísimo más. Hasta pasaron los años, muy pocos seguíamos hablando de la bicameralidad,
pero fue creciendo el deseo. Y el deseo se instaló ahora de mejor manera porque al verse aprobado la no reelección de los congresistas, esto es una salida y que era un canto de sirenas para los congresistas actualmente, porque lo que se va a aprobar hoy, si se aprueba, parece que sí, es que los congresistas van a poder ser reelegidos. Entonces, sea como postulando a la Cámara de Diputados, sea postulando a la Cámara de Senadores. Pero para terminar esta primera pregunta tuya, creo que está en la buena dirección. Como todo, no hay diseño perfecto. A mí no me gusta personalmente lo de senadores que dice que debe haber un senador en cada circunscripción, vale decir, departamento o región. A eso seguramente le agregarán peruanos en el exterior, esperamos. Ahí estamos hablando de 26, faltan 60, son 34, esos 34 en una circunscripción única. Han habido países como Ecuador, en donde ha habido una cámara con representación que viene de distinto tipo, y ahí hay conflicto. Porque algunos se creen realmente representantes de la nación, los que vienen de circunscripción única, y otros supuestamente circunscritos a su región. Pero por otro lado, no me gusta, a mí me gusta más, te lo digo sinceramente, Rosa María, que el diseño de los argentinos, bolivianos, brasileños y norteamericanos es tener paridad en cada circunscripción. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados se organiza a través y en función a la proporción de electores. Entonces, Lima, que es el tercio del país, tendrá el tercio de los diputados que le corresponde. Y los más chicos, evidentemente, menor. Pero ese es un tipo de representación, es una representación poblacional. Y la Cámara de Senadores está pensada en el diseño que te digo, en paridad, porque ya no es la representación, sino las unidades políticas administrativas subnacionales. Entonces, en Estados Unidos hay 2 senadores por cada estado. En Bolivia hay 4 por cada departamento. En Argentina 3 por cada provincia. ¿Qué te permite esto? Que entonces, si tú tienes un peso muy grande en diputados de un partido en circunscripciones muy pobladas, en el otro lado te lo equilibra. Tal manera que puede haber, a partir del diseño, una relación también de representación que puede equilibrar. Y lo segundo, siendo yo al inicio un diseño que a mí no me gustaba, pero creo que la historia peruana nos quizá imponía la idea de la representación, perdón, de la renovación parcial. La renovación parcial, y no solamente en diputados, como lo hizo la comisión que yo presidí, del cual me distancio ahora para decir también hubiera sido bueno en senadores a mitad de periodo. Tal manera que tú tienes, Rosa María, 2 momentos que hemos tenido en la política peruana. El momento en donde un gobierno tenía un Congreso con mayoría absoluta, como sucedió con Acción Popular en el año 80, con Alan García en el año 85, con Fujimori a partir del 92 hasta el 2000, y entonces a mitad del periodo, el humor de la gente, el sentimiento de la gente de repente era en la renovación dar un voto más a los opositores. De tal manera que también el gobierno no se duerme sus laureles de tener 5 años donde puede hacer todo sin control. Al revés, cuando tú tienes una oposición muy obstruccionista y entonces a mitad de periodo tú le das el voto al gobierno, de repente, como lo que hubiera podido pasar, por ejemplo, con Kuczynski, y romper esta oposición de 73 congresistas, pues luego de la oposición y otros más, ¿no? Estos dos para mí son, digamos, las observaciones mayores, pero creo que van por buen camino, aun cuando todos sabemos que esto lo hacen gran parte de los congresistas, que no les interesa el diseño institucional, sino reelegirse, ¿no? Y lo otro porque la reforma política prácticamente se cayó y esta era una parte de algo mayor, ¿no? De eso queríamos hablar. A ver, ese algo mayor
incluía varias reformas institucionales. Es decir, si tenemos dos cámaras, ya mencionaba una institución, la renovación parcial del Congreso a mitad del mandato. Pero esa renovación del Congreso implica una reforma constitucional que no se está debatiendo. Lo segundo es que las pasos se han derogado. Así es. Las pasos se han derogado con el apoyo del Ejecutivo. Y en este momento tenemos 25 o 26 partidos ya inscritos. Con bicameralidad, lo único que podemos tener es no solo una Cámara de Diputados atomizada, sino un Senado atomizado. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Sabes por qué lo de las PASO ha sido terrible? Por dos razones. Uno, porque aparte de bondades como de mayor participación, legitimidad, competitividad, tenía una función de filtro, de acotar el número de partidos. Hay 25 inscritos, pero hay 8 en proceso que entiendo compraron su documentación previa a la ley que la modifica y que ahora pide otros requisitos. Entonces, estos tienen tiempo y probablemente tengamos alrededor de 30 y tantos para el 2026. Pero entonces, si tú tienes un Senado donde hay circunscripciones de uno, porque van a haber circunscripciones de uno, de repente un partido pequeño tiene poder en una región y otros también así. Vamos a tener un montón de partiditos. Además que nosotros sufrimos y somos uno de los países de mayor índice de transfugismo en América Latina junto a Guatemala. Entonces, por eso ahora hay que ver lo que en el Congreso. Se iniciaron con 9 bancadas y ahora tenemos, bueno, depende del día, ¿no? 13, ¿no? Depende del día. Y nacen y crecen y los congresistas van pasando de uno a otro. Se han salido alrededor de 35 congresistas del partido de inicio. Entonces, el diseño, el edificio que nos entregan puede estar bien, pero quienes lo habitan no son necesariamente los mejores, para la redundancia, habitantes del edificio o residentes, ¿no? Ahora, a muchos les preocupa la reelección. Y sobre eso la experiencia histórica del Perú, y usted la conoce bien, habría que señalarla, comprueba que el pueblo ha sido muy duro y no reelige en el Perú. Muy duro, muy duro. Mira, Rosa María, hasta antes de hasta este último congreso, la tasa de reelección del 2001, o sea, este siglo, era de 23%. En Estados Unidos llegó a la tasa de reelección al 93%. Entonces, cuando aquel público dice los mismos de siempre, no es tan cierto. Si yo tengo ahí un listado de congresistas de este siglo, han pasado una cantidad impresionantes. Ciertamente han habido algunos congresistas que han sido reelegidos pues, a lo largo de los años, ¿no? Pero claro, si yo no voté por él y al contrario es un partido que a mí no me gusta, siempre voy a acusar de que por qué lo eligen a él, bueno, pues porque tiene un bolsón electoral que así lo estipula y porque probablemente su experiencia política lo dota de ser atractivo también para el partido del cual es elegido. Pero lo que no se entiende también es que la política requiere de experiencia. Con la no reelección, tú lo que tienes es, y claramente este Congreso es, un conjunto de amateurs, un conjunto de principiantes, algunos que aprenden rápido, pero un montón simplemente son congresistas de un solo periodo. Y hemos tenido muchísimos. Y las chapas Ya, que les han entregado a los congresistas. Claro, tantos que en los 80 hubiera sido inconcebible, digamos, que un congresista pasara a ser luego empleado del Congreso. Hoy por hoy es la norma. Hay aproximadamente unos 30 empleados del Congreso que han sido congresistas. Y serán candidatos probablemente el Claro, 2026. claro. O Esa era sea, la puerta giratoria. La claro, puerta una puerta giratoria que pasas de ser empleado administrativo del Congreso o asesor, lo que fuera necesario, y luego eres congresista. Entonces vas en esa puerta giratoria de un lado, pero todos se emplean y en el mismo contratas, lugar. claro, contratas a los gentes que eran congresistas y ahora no pueden,
como asesores, y estos asesores iban a pasar a ser candidatos y salían elegidos, contrataban a los congresistas de ahora y así sucesivamente, ¿no? Claro. Así sucede. Ahora, claro, es difícil discutir en Perú porque hay un odio pues, a la política, ¿no? Hay una desafección enorme, ¿no? No quiere saber la gente nada de ellos. Y esto lleva a la siguiente relación en el pensamiento instalado en mucha gente, ¿no? Si es nuevo, es mejor. Y ha sido demostrado a lo largo del siglo que no necesariamente por ser nuevo No es mejor. Es más, la mayoría de los nuevos no son mejores. La mayoría de los Ahora, nuevos no son sí hay que mejores. decir algo que yo digo siempre, los partidos sí son los mismos, ¿no es cierto? Y si los partidos tienen una conducta política, esa conducta política tiene que ser o premiada o rechazada. Así es, así es. Entonces, votar por un Congreso, por ejemplo, cuyos partidos se vuelan la Junta Nacional de Justicia, y esa es parte de su política, es algo que la gente no debería volver a hacer, porque ya sabemos Pero, cómo son. pero por un lado son el desempeño político de los partidos de claro contenido antidemocrático, pero también por su desempeño personal antiético. Claro. Y entonces, y los escándalos en el Congreso son casi semanales, ¿no? Hay en los ejecutivos ciertamente, pero el Congreso es pues cuna de eso, ¿no? Entonces, Sí, ahí no, es o el... sea, mire, por ejemplo, hay un doble estándar clarísimo, además, porque el Congreso hoy tiene mayor protección. Voy a poner un ejemplo que he puesto estos días. El señor Otalo ha renunciado ayer, básicamente por haber mentido sobre la relación que tuvo con una señorita, según Así él, es. antes de ser presidente, perdón, del Consejo de Ministros, ¿no? Eh, pero sí tuvo la relación con la señorita. Lo único que tenía que decir es sí, sí la tuve, pero mintió y dijo que la había visto una vez en su vida y que nunca más la había vuelto a ver. Ok. El señor Soto, el presidente del Congreso, contrató a su cuñada de facto, que según él no es su cuñada, la contrató, la ha tenido en su oficina, es su asesora. Eso está prohibido por la ley. Pero él dice que no es su cuñada porque él no convive con la madre de su hijo. Como no está casado y no convive, no tiene un vínculo matrimonial, por lo tanto, técnicamente no es su cuñada. Lo Y mismo, además, podríamos decir lo lo- mismo del amante de Otárola. Técnicamente no era su nada, entonces sí la podía y contratar. El así doble como, estándar. así como el uso indebido de los recursos públicos del Estado, los viajes, la forma como los informes, muchas veces que no se condicen con la realidad, en esta No, semana de representación, la el, cantidad de la personal que cantidad necesita un tal congresista. crecido enormemente. No, 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 es que además no Es solo eso, el año pasado el Congreso ha aumentado 200 millones de soles su presupuesto, cuando ni siquiera había aprobado la es casi bicameralidad. uno, y eso que es una de las pocas instituciones cuyo presupuesto ha crecido en Claro, el Estado, en medio de una sin recesión. demostrar, sin demostrar que esto era algo necesario para un mejor desempeño de la calidad del Congreso, que no está relacionado, ¿no? Pero bueno, ciertamente eso es así, lamentablemente, y repito, el diseño, con algunas observaciones, está bien, y hago esto siempre símil, porque esto es como un edificio, ¿no? Tú puedes entregar un edificio inteligente, pero va a Claro, depender quiénes son los residentes, ¿no? Si claro. lo cuidan bien, si hay un buen mantenimiento y hay reglas de Claro, pero convivencia hoy, por ejemplo, adecuadas, pero la figura del presidente del Congreso, que es una figura política clave en la decisión de la agenda del día a día del Pleno, es un buen presidente del Congreso es como un buen presidente de un club social. Tiene que asegurar el bienestar de los miembros. Entonces, si te da viajecitos, si te da oficina más grande, si te permite contratar más gente, si se hace la vista gorda cuando le mochas el sueldo a los trabajadores, ese es un buen presidente del Congreso.
Ese lo queremos. O, Pero un o asociarlo como con el mismo símil del edificio, de la junta de propietarios inquilinos, el presidente, es clave pues, para la buena convivencia y que el edificio se mantenga, digamos, adecuadamente mantenido y logre sus funciones, ¿no? Pero eso lamentablemente no tenemos. Y ahí viene la preocupación que sí, pues podemos tener una bicameralidad de cara al 2026, pero por lo menos nada avisora que puede haber un distinto personal. Ahora, no estamos predestinados a ir a algo malo o más malo que lo actual, la única porque ya tiene diferencia que entre ver, un ya tiene que... senador, claro, la única diferencia entre un senador y un diputado es la edad, nada más. Ese es el otro punto que llama la atención. Tú sabes que para ser diputado requiere 25 años, como ahora para ser congresista, pero han colocado la edad del senador 45 años. No, hasta el 79 eran 35 años. Pides para ser presidente de la República 35 y para senador 45. No se condice, ¿no? Acá hay un Parece tema, que no sé alguien cómo se presentó esto. No, lo que pasa es que hay un grupete que se está asegurando el puesto de trabajo, pues, ¿no? Parece. Claro, porque colocas un umbral mayor en términos de edad, son 10 años más, ¿no? Entonces, todo esto es parte de negociaciones, ciertamente, pero no corresponde, digamos, a una cosa pensada en otros términos, ¿no? ¿Cómo va a haber un congresista que es un cargo de representación, al igual que el presidente de la República, con una edad, pues, 10 veces mayor? Además, no me vengan a decir que la edad los coloca, pues, casi, pues, como un senador romano, ¿no? Entonces, de una calidad extrema y son los que reflexionan casi como filósofos, ¿no? Entonces, no es. Ahí ya debió ser parte, repito, de una negociación. Hubiera sido interesante, bueno, esto después, la discusión sobre la bicameralidad es tan deficiente, tan mala, los congresistas solamente se han observado el tema de la reelección. Pero esto lo hemos conversado otra vez, Rosa María. Hubiera sido súper interesante que el candidato presidencial sea candidato al Senado y no porque de modo voluntario. ¿Y cuál es esta idea? Tú colocas a los líderes de los partidos en el Congreso y no fuera del Congreso. Esto ayuda a varias cosas. Obviamente, más allá de las opiniones que se puedan tener por los líderes, finalmente ellos pueden sí cohesionar mejor la bancada, finalmente ellos también son las cabezas de los partidos, clarificas un poco este fraccionamiento enorme de los partidos. Si yo hubiera preferido tener un Senado, digamos, teniendo los candidatos anteriores a una Keiko Fujimori, el señor López Aliaga, Verónica Mendoza, etcétera, en el Senado, que ellos dirijan, o sea, una expresión de diferentes organizaciones y corrientes. Pero bueno, no es así, ¿no? Vamos a tener probablemente una segunda votación ahora que permita ya la reforma de la Constitución en muchísimos artículos, dicho sea de paso, ¿no? Al 50, claro. Porque además, eso lo vamos a conversar después de la pausa, la propuesta de bicameralidad, ojo, no se parece para los que son mayores a la que teníamos en la Constitución del 79. No, Es no. diferente, es una propuesta que asigna roles asimétricos. Asimétricos. Vamos a hablar de eso después de la pausa, si me permiten, porque hoy día estamos pero muy puntuales con las pausas, Abel. Nos han dicho que nos van a sacar del aire, así, si no hacemos a las 8:30 y a las 9 en punto. Entonces, bueno, vamos, pues no hay ningún problema. Van a ser las 9 en punto. Vamos a la pausa. Fernando Tuesta nos atiende desde Panamá, donde está monitoreando también un proceso electoral, está ahí como miembro de la misión electoral. Y regresamos en un par de minutos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024.
En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún. Visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buquebús nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tour de compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente. Informes e inscripciones al Jirón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales, experto en esta reforma electoral. Rosa María, doctor, hay gran preocupación, por no decir hay angustia de la gente y de que vuelvan los anteriores, los que no queremos volver a escuchar. Acá los mencionan, no los voy a dar su nombre. ¿Qué hacemos? Dicen, para no volver a tener los mismos personajes tan corruptos que hemos tenido. Depende del voto popular. O sea, de la gente que nos escribe, decirle, miren, depende de ustedes. O sea, así es. Eso se pone, eso es la democracia. Pones en la mano del pueblo la decisión. Lo que es difícil entender y sobre todo aceptar para mucha gente es que existe un Congreso solamente de los que uno quiere y simpatiza y ha votado. Hay 9 partidos, los que votaron ahora en el Congreso, inicialmente habían 9 bancadas. Bueno, quienes votaron por la bancada A probablemente no les gustan las demás bancadas. Entonces, tú no puedes impedir acá ni en ningún país que se hagan elegidos, porque son elegidos por otra porción de la población, ¿no? Eso no se puede. Ahora, sin embargo, hay que decir también lo siguiente. No todo se puede hacer, es más, tiene bastantes limitaciones a base de normas y leyes. El Perú, en términos electorales, es uno de los países más exigentes e incluso punitivos, sancionadores, con muchos filtros para las candidaturas. Y con eso, pese a eso, tenemos el Congreso que tenemos. Entonces, hoja de vida, por ejemplo, esto es un invento peruano, esto no hay en otros sitios. No hay en otros sitios. Y sin embargo, bueno, todos los que tenemos han pasado sin ningún problema. Entonces, creer de que hay que colocar más requisitos de los que hay, y además muchos de los que cree la gente que se debe colocar, choca pues con un derecho fundamental de participación política, ¿no? Claro. Entonces, y justo voy a aprovechar para hablar del derecho a la participación política, porque, a ver, a veces postula gente que no nos gusta, pues. Entonces, la salida más rápida es decir, ¿y si le impedimos postular? ¿No es cierto? Y con eso la hacemos. Y eso ha pasado en el Perú, ha pasado en Guatemala, y va a volver a pasar en el Perú. Anoche, cuando Otárola se va,
en su discurso de salida, plantea una serie de enemigos, ¿no? Y dice que la culpa de que Antauro Humala postule a la presidencia del Perú eventualmente es del Jurado Nacional de Elecciones. Una cosa que se ha repetido constantemente en las últimas semanas, incluso en el editorial del Comercio. ¿Qué culpa tiene, y yo sé que usted ha asesorado muchas veces a Salas Arenas, qué culpa tiene el Jurado Nacional de Elecciones sobre la calidad de la gente que postula? ¿Y hasta qué medida pueden impedir que postulen o no pueden impedir que postulen? Por ejemplo, a Martín Vizcarra, el Jurado Nacional de Elecciones le ha puesto una sanción, no puede ser no puede ser el presidente del partido, aunque esté impedido de postular. ¿Y por qué con Antauro no se ha usado la misma vara? Se ha estado preso 17 años. Mira, bueno, dicho sea de paso, hace más de un año que yo no tengo relación con el jurado. Ese es uno. Dos, y este es un punto muy importante, la norma señala determinados requisitos que deben cumplir un partido para inscribirse. Otros son para ser candidatos. Y partidos como los de Humala ciertamente le dan la vuelta a la ley. Tienen estrategias. O sea, claramente esta organización y él en particular es un tipo que, de mi punto de vista, colisiona con los principios de un Estado de Derecho. Claro. Él es ciertamente un peligro, ciertamente un peligro. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, la presentación de la documentación no, es una cosa que tiene que valorar y que han valorado, entiendo yo, el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, y también el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y hasta este momento no encuentran o no han encontrado el marco jurídico como para decirle no a este señor. Claro, los acusan de formalistas, ¿no? Pero sí, claro, los acusan en los papeles, esta persona dice que el partido es democrático, que tiene democracia interna, que tiene sus autoridades elegidas libremente. Claro, Antauro puede agarrar un micro y gritar, los voy a fusilar a todos, pero eso no está en la documentación que ha presentado. Ese por un lado. Y por otro lado, no aparece, entiendo yo, como dirigente. Ni siquiera aparece. Sino como militante. Entonces, ¿cómo vas a sustentar el impedir que una organización se inscriba porque tiene un militante de esas características, ¿no? Entonces, y acá viene el otro punto que creo que esperemos se llegue a una mejor solución, que existe en la Ley de Organizaciones Políticas lo que es retirar de la inscripción a un partido ya inscrito, que es el caso de este partido de Antauro Humala. Y es por eso que se ha corrido traslado ya a el Ministerio Público y a las autoridades que le provee justamente la ley para que hagan este trabajo. Ahora, no va a ser fácil, porque así como el jurado no encontró el marco adecuado, estoy seguro que ahora hay un proyecto de ley. Va a tener que tener una argumentación. Claro, hay un proyecto de ley en el Congreso que impide que personas que han sido sentenciadas por homicidio en el pasado postulen a la presidencia de la República. Entonces tendría que aprobarse eso para que Antauro Humala no pudiera ser candidato. Pero parece un proyecto de ley. Creo que esa es una salida que debe explorar. Parece un proyecto de ley con nombre propio, pero también se aplica a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos. Sí, pero está bien, pero se podría aplicar el día de mañana a Dina Boluarte o a Alberto Tarola. O sea, lamentablemente, asesinatos desde el poder también es algo que tenemos en el Perú. Entonces, pero claro,
pero creo que se puede acotar a determinados casos. Claro. Justamente en este momento en Panamá están viviendo un Se puede caso, acotar a determinados claro. casos. Lo que le decía era que justamente en Panamá en este momento están viviendo un tema parecido, muy parecido. Es la salida de un candidato. Al candidato lo han excluido. Claro, porque en este caso es haber sido sentenciado por delito doloso de más de 5 años de condena. Pero se puede explorar una posibilidad diciendo aquellos que habiendo sido condenados por determinados actos, ¿no? Claro. Entonces, sentenciados por determinadas figuras. Entonces, tú dices, no sé, terrorismo, por ejemplo, ¿no? O subversión. Entonces, bueno, ahí o asesinato. No lo abres a todo el mundo. O asesinato, efectivamente. Secuestro agravado. Pero yo creo que se puede hacer, y esa es una salida mucho más claro. Y eso lo puedes hacer ahora, en esta legislatura, y en agosto la ratificas, se cambia la Constitución y se acabó. Entonces, hacer todo el otro recorrido, donde ciertamente no es fácil sustentar, yo creo que ciertamente Antauro Humala es un peligro, y sobre todo en una sociedad como la peruana, que ha vivido en los últimos años procesos muy duros, ¿no? De confrontación, de estallido social, de pandemia, pero también preocupa, en consecuencia porque para enorme frustración. Claro, preocupa porque para muchas personas Antauro Humala, exclusión y todo lo demás. Está loco de remate, puede terminar siendo elegido, loco como está. O sea, para la mayoría de personas es una persona que está fuera de la realidad, ¿no? Que grita cosas en una plaza, que va a fusilar a su hermano, ¿no? Entonces, no está en la realidad, pues, ¿no? No es una persona que está pensando, ¿no? Pero ese discurso puede ser muy atractivo. O sea, entonces, muchos pueden creer que Antauro sí puede ganar. Yo lo dudo, ¿ya? Pero ¿sabes lo que sí me preocupa? El voto de arrastre. El voto de arrastre. Es decir, colocar una buena bancada en diputados y en senadores. Y entonces ya tienes instalado ahí Ojo, ahora, ya lo hizo. Claro, ya lo logró. En el año 20, UPP llevó a varios antauristas que habían estado con él UPP. En Andahuaylas. Por lo menos a 4 metió. Esa es una muestra. Esa es una muestra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la democracia en el Perú protege la fortaleza? Y hay experiencias históricas, y no ha sido fácil para los países. Hay que recordar que España por muchos años tuvo una bancada que era el brazo armado del grupo terrorista ETA, que era Harry Batasuna. En el mismo Alemania surgieron agrupaciones pronazis que luego fueron ciertamente retiradas, pero repito, no es fácil. No es fácil. Y siguen surgiendo, y Alemania sigue protestando, y siguen surgiendo, y Alemania sigue protestando, y sigue defendiéndose, pero... Sigue defendiéndose, pero entonces, yo creo que lo de Antauro Humala debe llevar a una reflexión, que sin embargo esto lo que estoy diciendo choca pues con el personal que tenemos en el Congreso, que en general no suele reflexionar bien ni tener un debate de calidad, lamentablemente, ¿no? Entonces, claro, todo pasa por el Congreso. Casi todo pasa por el Congreso, ¿no? Desde la formación de leyes, de la elección de las altas autoridades del Estado, desde el control político, y claro, uno dice, ¿quién controla al controlador, no? Vale decir, a ellos. Y una de las formas, ciertamente, es a través de la elección. La elección, y si es que va a haber reelección,
la gente debe tener en cuenta que el voto tiene una doble función cuando hay reelección, de premio y castigo. Si es que yo veo que el partido a quien yo voté y los candidatos a quien yo elegí se desempeñaron bien y van a la reelección, yo lo premio con mi voto. Vuelvo a votar por ellos. Pero si no, y me están pidiendo el voto, yo ya le digo que no. De esa manera lo castigo. Eso es lo que sucede en sociedades en donde hay este tipo de cosas, ¿no? Y donde nosotros, por lo visto, no, lo aplicamos, lo hemos aplicado ciertamente a muchos, pero así es, pues, ¿no? Y la gente debe estar leyendo y conociendo lo que hacen los congresistas. Y ese es el otro problema, Rosa María. Cuando la gente rechaza la política, deja de preocuparse y de informarse de los asuntos públicos. Entonces, todo lo que estamos conversando muchas veces ya mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando va a la elección, no sabe, no conoce, no está informado, no tenía el antecedente. Y entonces va a tener que preguntar al de costado, recién en la campaña. No, o se informa en un lugar donde le mienten o satisface sus propios prejuicios, ¿no? Es decir, claro, que son los núcleos. Si tú solo ves Willax, evidentemente no vas a estar bien informado, ¿no? Es ciertamente, ¿no? Hay núcleos desinformadores. Es que claro. En el mundo y en América Latina, en reuniones en las que yo participo, uno de los aspectos centrales de discusión es cómo enfrentar la desinformación. Y que en los procesos electorales esto se incrementa y que ahora, claro, con la inteligencia artificial lo que vamos a tener, el proceso del 26 va a ser mucho más grave, ¿no? Lastimosamente, Rosa María, estamos en, creo yo, uno de los peores momentos de la política peruana en términos de debate público. Es asfixiante, es distorsionado, hay discursos realmente de odio, medios de comunicación dedicados a la difamación permanente de una manera tan libre, ¿no? Sin límites, ¿no? Salvo algunos pocos casos contados de sentencias porque son querellados, ¿no? Pero digamos, lo central, el núcleo sigue siendo lo mismo. Esto ya operó en el 2021 con fuerza y creo que el 2026 no va a ser distinto, lamentablemente, ¿no? Y sobre eso no nos preocupamos, ¿no? Claro, hay muchos problemas en el país, pero lo van a ver más si tenemos un mal Congreso, una mala representación y un mal gobierno elegido. Ayer se fue, voy a aprovechar también análisis político, ayer se fue Alberto Otárola y en su despedida dijo algo como que, bueno, era víctima de un complot de Martín Vizcarra, apuntó a todos sus enemigos, pero dijo que la democracia peruana estaba en riesgo, que él salía a las calles a defenderla, ¿no? Dando a entender que podría Dina Boluarte irse antes del 2026. En ese momento el discurso, yo sentí algo así como conmigo ha quedado hasta hoy, pero está en riesgo la democracia, ¿no? Y por eso voy a salir a defenderla, por supuesto, ¿no? A las calles. ¿Cree que la salida de Otárola perjudica la permanencia de Dina Boluarte hasta el 2026? Mira, yo creo que lo sucedido ayer ciertamente abre una crisis que no se resuelve necesariamente con el cambio del gabinete. Creo que por dos razones. Este es un gobierno de asociación y negociación con el núcleo del poder en el Congreso, eso sabemos, ¿no? Pero dentro del gobierno, Otárola ha tenido una participación clave en dos sentidos. Porque es una persona que tenía experiencia política de larga data y de formación, con todo lo que se le puede criticar. Y él ha sido clave porque Dina Boluarte era la presidenta, pero parece ser que él es el que gobernaba. La política interna era para él y ella, bueno, paseaba para ver obras y afuera para hacer sus itinerarios tantas veces cuestionados. Pero esto producía que
él oscurecía las enormes limitaciones de Dina Boluarte. Y Dina Boluarte creo que era una persona otárola dependiente. Ella no tenía en la mira el cambio de él. Lo necesitaba incluso sabiendo que seguramente muchas cosas no compartía, pero él era el que daba la dirección. Él ha tenido broncas al interior, ya sabemos, con el canciller, ayer ya de manera pública, pero ya se sabía de antes, y con otros miembros del gabinete, y también con Nicanor Boluarte. Nicanor Boluarte es una persona que tiene influencia no solamente con la presidenta, sino con todas las evidencias aparecen como que coloca una serie de personal y está en la formación de su partido. Pese a eso, Otárola era el punto clave, pero además en la articulación y puente con el Congreso. Y ahí el Congreso quiere decir, estamos hablando de una asociación y un pacto no escrito de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, sobre todo, otros también, pero sobre todo ellos. Él era el puente, él era el operador político. Cuando tú lo sacas, y ahí hay que ver a quién van a nombrar, no solamente porque tenga confianza de la presidenta Dina Boluarte, sino que puede jugar ese papel que jugaba a esto. Entonces acá va a haber una redefinición de coaliciones, intereses, porque en el propio Estado, tú sabes bien, al no tener un partido, hay corrientes también burocráticas que atraviesan el Estado y también por sectores, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto de la crisis, las personas que por lo menos están diciendo que van a ser, han nombrado algunas, desde mi punto de vista, debilitan más todavía a Dina Boluarte. Dina Boluarte necesitaba un hombre como Otárola. Repito, porque Dina Boluarte, hay que decirlo claramente, es una persona con enormes limitaciones, no solamente discursivas, ¿no? Y entonces, al decir que le debilita, la convierte al gobierno, habría que ver, estoy adelantando, sin saber quién es el nuevo premier, coloca al gobierno mucho más en un gobierno dependiente del Congreso, mucho más. Mira, un premier que acepta serlo para un gobierno altamente desacreditado, y si tiene un mínimo de visión política, tiene que negociar para empezar parte del gabinete, ¿no? Salvo que sea una persona que no tiene brillo ni nada. ¿Y qué quiere decir parte del gabinete? Imagínate que el premier dice, bueno, yo quisiera el cambio en por lo menos, no sé, justicia, relaciones exteriores, tal y cual. Pero cada uno de esos cargos ya está probablemente comprometido. Entonces, ¿qué vienen las negociaciones, pues? ¿No? ¿Qué parte era interés de Fuerza Popular? ¿Qué parte era interés de Alianza para el Progreso? ¿Qué parte era interés particular de la propia Dina Boluarte? ¿Qué parte de interés era particular de Nicanor Boluarte? ¿Y cuáles eran los otarolistas, digamos, que aún mantienen presencia? Y entonces, cuando Dina Boluarte decide ya el cambio que era insostenible, parece ser, claro, Otárola, una de las pocas cosas que va a negociar es que él va a anunciar esto en conferencia de prensa. Y dos, probablemente... Él controla la narrativa. Y probablemente, oye, límpiame mi hermano, así no te caiga bien. Y lo dijo, ¿no? Y lo dijo, ¿no? Y ya si quieres echarle la culpa a Martín Vizcarra y decir que Humala Antauro está a las puertas de la toma del poder, en fin, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí lo debilita. Ahora, que lleve ¿a qué? A que ella renuncie, que la vaque el Congreso, no creo, porque ese es el otro punto. Los congresistas, para quedar bien, dijeron, vamos a pedir su renuncia. Oiga, si es que renunciaba a partir de la decisión del Congreso,
ya hubieran dos usos del mecanismo constitucional por el que Dina Boluarte podía disolver el Congreso. Claro. Podía Ahora, a disolver. partir de julio del 2025, o sea, el próximo año, la pueden vacar el día que quieran, ¿ah? Así es, claro, eso sí. Pero ¿para qué si es que ya el cronograma electoral en Ya realidad está aprobado. ya está No, para aprobado? poner a otro presidente que sea congresista, nada más que por eso. Sí, Alguno porque que tenga ambición de ser presidente del Perú. ah, depende, si es que ella está tranquilita y no hace mucho reparo, la van a tener. Hay que recordarle, y por qué decimos esto a quienes nos escuchan, porque el último año, por constitución, no se puede disolver el Congreso. Y entonces el Congreso tiene rienda suelta, ya no tengo esa espada de Damocles. Por eso que destituyeron a Vizcarra. Por esa razón, porque sabían que no los podían disolver. Así es, así es, así es.